Hola, bienvenido una vez más al canal. Si eres nuevo por acá, te comento que soy Caro Zambrano, diseñadora gráfica y periodista, y en esta cuenta hablamos de diseño, marcas y creatividad. Se está acabando el 2024 y quiero hablarte de lo que vendrá el próximo año, el 2025, en cuanto a temas de diseño gráfico. Antes quiero decirte que estas tendencias fueron recogidas de varias fuentes como páginas especializadas en diseño gráfico, redes sociales y conferencias y eventos de diseño. También quiero decirte que estas tendencias no son un hecho, son aproximaciones de lo que podría venir el próximo año tomando en cuenta las tendencias actuales. Ahora sí, empecemos. Habrá un importante uso de la inteligencia artificial. Lo queramos o no, la IA llegó para quedarse. Plataformas generadoras de imágenes como Midjourney, DALL-E o Stable Diffusion serán indispensables para el diseñador gráfico para crear sus proyectos y llevar a cabo sus ideas creativas. Agencias y estudios de diseño han incorporado la IA en procesos como la generación de ideas, la creación de prototipos y las maquetas. Sin ir muy lejos, la IA se ha integrado en las herramientas de diseño cotidianas. En Photoshop, por ejemplo, puedes usar la función Generative Fill para eliminar, corregir o generar contenido con solo unos pocos clics. Si actualmente sentimos el uso de la IA en los proyectos de diseño, imagínense en el 2025. Será parte importante de los procesos. Diseño animado o motion design es una tendencia que se repitió mucho en el 2024 y seguramente lo hará en el 2025 y también seguramente evolucione a más, como por ejemplo diseño animado con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente digital y es necesario que todo lo que realices tenga movimiento. El diseño gráfico en movimiento transforma los diseños estáticos al agregar animaciones que cautivan a las audiencias y mejoran la narración. Los diseñadores están encontrando nuevas formas de captar la atención con gráficos animados y con el aumento continuo del contenido de video se espera que esta tendencia crezca aún más. Las animaciones crean un impacto visual que puede transmitir mensajes de forma rápida. Esto es muy importante en un mundo donde el tiempo de atención del usuario es cada vez más corto. Analizando el desarrollo que ha tenido el mundo digital en los últimos años, donde todo es digital y automatizado, será vital que se realicen conexiones un poco más humanas y conexiones un poco más auténticas. El diseño humanizado es un enfoque que busca crear productos, interfaces y experiencias que sean más cercanas y empáticas. Este concepto no se limita a una estética agradable, sino que busca establecer una conexión genuina entre las personas y lo que se está diseñando. Por ejemplo, incorporar fotografías con personas o videos de gente interactuando en el diseño de identidades visuales puede ser poderoso si el enfoque está en humanizar las marcas y construir conexiones más auténticas con el público. En un mundo saturado de contenido digital y producido, las imágenes humanas transmiten autenticidad, algo que el público valora cada vez más. Combinación de tipografías con colores brillantes. Esta tendencia la he visto mucho en Behance y en portafolios personales de diseñadores gráficos y es la unión de diferentes tipografías en una sola palabra con colores que vibran. Implica combinar tipografías de diferentes anchos, estilos y tamaños con colores brillantes y contrastantes. Esta tendencia lúdica enfatiza el contraste y la imperfección. En esencia, esta tendencia de diseño gráfico juega con la variedad visual. Las características de este tipo de diseño son fuentes diferentes que varían en tamaño, forma y ancho, colores contrastantes, atrevidos e inesperados, diseños divertidos con asimetría y espaciado irregular para una apariencia dinámica y única, y finalmente, marcas denominativas que utilizan tipografías arriesgadas y peculiares. Minimalismo atrevido. Es una tendencia interesante ya que combina lo delicado y limpio del minimalismo con lo atrevido y arriesgado del color y la tipografía. Este enfoque juega con lo sencillo y lo osado, creando diseños modernos y dinámicos. Juega con el amor del minimalismo por el espacio, las líneas limpias y los diseños despejados, pero aumenta el volumen con fuentes atrevidas y colores vibrantes. Las principales características de esta tendencia son tipografías minimalistas pero con detalles únicos que las hacen destacar y capturar la atención, paletas de colores audaces y contrastantes que generan impacto visual y energía,
y un enfoque en la simplicidad con mucho espacio negativo, complementado por elementos llamativos como fotografías, colores o tipografías para lograr un equilibrio visual atractivo. El minimalismo atrevido es una tendencia que demuestra que no hay que sacrificar la creatividad para lograr simplicidad. Al equilibrar lo limpio con lo arriesgado, se abre un camino innovador que es tanto funcional como visualmente emocionante. Y por último, creo que otra tendencia que va a predominar el 2025 va a ser el uso de tipografías personalizadas. Muchas empresas están incluyendo entre sus solicitudes el diseño de tipografías personalizadas, pero no solo eso, estas también tienen que estar animadas y ser dinámicas. Recuerdo aquella clase de tipografía donde nos solicitaron diseñar una fuente inspirada en otra ya existente. Ahora, más que nunca, es esencial dominar esos recursos y técnicas, ya que son fundamentales para enfrentar los retos futuros del diseño. La tipografía personalizada está cobrando protagonismo, ya que los diseñadores están creando formas de letras exclusivas que reflejan identidades de marca únicas. Esta tendencia se complementa con el auge de la tipografía dinámica y animada que da vida al texto estático y lo transforma en una experiencia visual atractiva. Esta tendencia se perfila como una de las más importantes del 2025, debido a su capacidad para capturar la atención, comunicar personalidad de marca y mejorar la interacción en medios digitales. Como viste, el 2025 promete ser un año donde la creatividad y la tecnología se fusionan para realizar experiencias más dinámicas y modernas. Desde tipografías animadas hasta el uso avanzado de inteligencia artificial, estas tendencias nos permiten generar mejores experiencias y conectarnos mejor con los usuarios. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir el video si te pareció interesante y por supuesto dejar tus comentarios y cuál tú crees será la tendencia más predominante para el 2025. Nos vemos en un próximo video.